Luchar, dice este toma de conciencia, que hay que luchar contra los estereotipos generados con las personas con discapacidad, fundamentalmente en que son consideradas como personas que no tienen capacidad. Entonces, el poner en preponderancia todo lo que la persona con discapacidad puede hacer y puede brindar a la sociedad, no solamente en lo cultural, sino también en lo laboral, es muy importante. Bueno, y ya estamos con el ciclo que hemos denominado Tenés discapacidad, tenés derecho. Este ciclo que ya lleva varios capítulos y que estamos tratando para tomar conciencia de cada uno de esos derechos que están volcados en los artículos de la Convención Internacional de las Personas con Derechos con Discapacidad. Y para ello está con nosotros un especialista y militante de los derechos de las personas con discapacidad, no solo de La Plata, sino a nivel nacional, que es Gabriela Troiano. ¿Cómo andás, Gabriela? ¿Qué tal? Buenas a todos, ahí a todos los oyentes, a vos, Luis, y a Chapu, lo voy a decir así en forma familiar, a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien. Un placer continuar con este ciclo de Tenés discapacidad, tenés derechos, que es una forma también de obedecer a la Convención en estos artículos que vamos a abordar hoy, que es el artículo 8 y 9 de la Convención. El artículo 8 habla de la toma de conciencia y el artículo 9 habla de la accesibilidad. Bueno, dos artículos, Gabriela, dos artículos más que importantes, como cada uno de los que tiene esta convención internacional, a la cual nuestro país, Argentina, ha adherido, por lo tanto es obligatorio su ejercicio y aplicación. Así que empecemos por el artículo 8, que es el de toma de conciencia, que me parece que es central para poder desarrollar los derechos. Bien, el artículo 8 habla de la toma de conciencia, está estrictamente vinculado con el artículo 9, que es la garantía de accesibilidad, y nadie que lo conozca puede garantizar la accesibilidad si no se conoce. Entonces esto es un aspecto que es cotidiano, que bueno, agradecerle a Radio Universidad y en especial a Tiempo Compartido, porque justamente lo que están haciendo con este ciclo es dándole vida a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, difundiendo estos derechos, contemplando a la persona con discapacidad como sujeto de derecho. Esto establece este artículo 8, donde dice que todos los Estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para sensibilizar y generar conciencia, incluso a los familiares de las personas con discapacidad, de que es una persona
que es un sujeto de derecho, que se lo debe tener en cuenta, que se deben arbitrar las medidas necesarias para que pueda desenvolverse en igualdad de condiciones y además que se le debe respetar su dignidad inherente. Luchar, dice este toma de conciencia, que hay que luchar contra los estereotipos generados con las personas con discapacidad, fundamentalmente en que son consideradas como personas que no tienen capacidad. Entonces, el poner en preponderancia todo lo que la persona con discapacidad puede hacer y puede brindar a la sociedad, no solamente en lo cultural, sino también en lo laboral, es muy importante. Nosotros muchas veces hemos hablado y hemos distinguido entre cómo nombrar a una persona con discapacidad. Y el solo hecho de cómo lo nombramos es también eliminar un estereotipo. Claro. Por eso la Convención habla de que somos personas con discapacidad y no discapacitado o discapacitada, ¿sí? Claro. Porque es un calificativo el otro. Entonces, en esto de ser sujeto de derecho, el hecho de decir persona, estamos situando en cualquier código civil de cualquier estado que la persona goza de derechos y obligaciones. Entonces, este artículo 8 nos habla de esto en todo ámbito de la vida, incluso en el ámbito familiar, ¿no? Claro, porque Gabriela, te interrumpo. Creo que lo más importante es ponerse en el lugar del otro o de la otra cuando uno interactúa o piensa o desarrolla una actividad con alguna persona con discapacidad. Yo creo que este es el gran tema. Exacto, es ponerse en el lugar del otro y también escuchar al otro. Porque la persona con discapacidad, primero que no todas las discapacidades son iguales y personas con una misma discapacidad pueden resolver situaciones de distinta manera. Entonces, respetar el cómo la resuelve, cómo le es más simple resolverlo, es también atender a su contexto social y cultural, a las herramientas que esa persona tiene para resolver determinadas situaciones. Eso pasa en general, ¿no? Con las personas con y sin discapacidad. Claro. Pero es justamente, hay que tener una especial atención en la persona con discapacidad que presenta determinadas dificultades físicas por su naturaleza que hay que tener en cuenta al momento de resolver, respetar cómo es la mejor forma para esa persona. Y que a veces, y en la mayoría de las veces, es mucho más sencillo de lo que la persona sin discapacidad piensa que debe ser. Claro. Así que esto, por eso el lema también de la Convención, nada sobre nosotros, nosotras, sin nosotros, nosotras, tiene que ver con esto, ¿no? El ponerse en el lugar del otro hace el tomar conciencia de que también existen otras formas de hacer las cosas y por eso es también muy, muy importante. Bueno, entonces habla este artículo 8 de fomentar en todos los niveles del sistema educativo, que hablábamos antes con Gabriel, que decía que qué importante hacer campañas con videos de difusión en donde sí, totalmente, lo habla la Convención en este artículo 8 de toma de conciencia, de sensibilización y de tomar con naturalidad que todas las personas somos diferentes. Quizás hoy esto es más comprensible con el debate que se está dando con las distintas diferencias en género, esta interseccionalidad que nos abarca a todos y que llega tanto a personas con discapacidad, a pueblos originarios. Bueno,
la discapacidad tomada interseccionalmente justamente va a tener que eliminar barreras y muchos estereotipos, ¿sí? Porque sí, hay ahí, Gabriela, yo lo llevaría, por ejemplo, digo, para nuestros oyentes, que nosotros somos diferentes hasta en el transcurso de nuestras vidas. Cuando somos niños, tenemos un contexto, tenemos una capacidad, cuando somos ya más adolescentes, adultos, y cuando ya somos en la última etapa de nuestra vida, tenemos otro contexto y otras capacidades. O sea, hasta en nuestra misma vida somos diferentes. Exacto, porque también, con esto que decís, Luis, me das pie a decir que también hay discapacidades que son adquiridas y cada vez que nos vamos cumpliendo más años y nos transformamos en adultos mayores, vamos adquiriendo discapacidades, ¿no? El de la vista puede ser uno, el uso del bastón, que es muy común verlo en personas adultas mayores, esas discapacidades que se van adquiriendo hacen que en algún momento lo vamos a hablar, porque es otro de los artículos de la Convención, que es el modelo universal de acceso. Cuando hablamos de modelo universal, hablamos de generar ambientes accesibles para niños, adultos mayores y personas con discapacidad, que pueda ser utilizado por todos en igualdad de condiciones. Ahora seguimos con el 9. Dale, ¿sí? Dale. El 9 habla de accesibilidad y acá la Convención abarca toda la accesibilidad que implique que la persona con discapacidad pueda vivir en forma autónoma e independiente. Que esto, la vida autónoma e independiente, ya lo vimos en otro capítulo que nos acompañó Juan Coveñas de Asociación Azul y Elena Arbo, y hablamos de la asistencia personal. Esta accesibilidad es justamente la que permite a las personas con discapacidad vivir en igualdad de condiciones, poder acceder al trabajo, pero también a la cultura, acceder también, por ejemplo, a las escuelas, a los hospitales, pero también a un bar, también a si la familia en donde hay un usuario de silla de rueda decide ir a comer a algún lugar, que la persona con discapacidad también pueda hacerlo, y esto sabemos que se dificulta mucho porque no se tienen en cuenta todas las pautas de accesibilidad, ¿no? Que es la accesibilidad comunicacional, la accesibilidad física, la accesibilidad en el transporte, y la Convención habla y nos dice, incluidos los medios tecnológicos que fuesen necesarios. Y cuando hablamos de esto, hablamos de acceso a la información, cuando muchas veces nosotros no tenemos formatos accesibles, o por ejemplo no hay la cantidad de cajeros automáticos accesibles, hace que la persona con discapacidad se vea limitada en su acceso a derecho porque no está garantizada la accesibilidad. Y si nosotros tuviésemos, digamos, en la toma de conciencia visibilizado y sensibilizado a quienes hacen los programas, a quienes emiten una publicidad, de la existencia, digamos, de personas con discapacidad que tienen que estar en igualdad de oportunidades ante esta situación, se haría naturalmente, ¿no? Muchas veces lo hemos hablado en la Cámara de Diputados con proyectos como decir, bueno, el Instituto Nacional de Cinematografía Argentina, cuando realiza un subsidio a una película, que esta película, además de tener subtitulado o lengua de señas para las personas sordas o hipacúsicas, que también exista una audiodescripción, que solamente la pueden escuchar las personas con discapacidad visual o ciegos. Bueno, habla de esto, ¿no? De la accesibilidad en igualdad de condiciones
Esto en acceso a la cultura y a la información, ¿no? Ahora, Gabriela, te interrumpo un poquito. Uno ha visto, sí, esto producto de la lucha por garantizar este artículo de los derechos, que se ha avanzado, por ejemplo, en aspectos como es el tema de las rampas en los edificios nuevos, gran parte, no sé si la totalidad, pero gran parte uno empieza a ver el tema de la accesibilidad para las personas con silla de rueda. Uno lo ve en edificios públicos, en su gran mayoría. Ahora, vos por tu experiencia y conocimiento, ¿cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar en ese sentido, en el tema de accesibilidad? Yo creo que hay que hacer un control, que los municipios y la provincia deben hacer un control de todo lo que tiene que ver con accesibilidad. Las rampas muchas veces son rampas cuyo porcentaje de inclinación es muy alto y no puede ser usado. Esto pasa mucho en los edificios privados, donde obras particulares tiene que controlar y no lo hace. Y que en este control deben participar personas con discapacidad, porque son ellos quienes van a determinar. Y en esto vamos a poner el ejemplo de la Universidad Nacional de La Plata, en este hotel que están haciendo sobre calle 51, que una de las características que tienen es la accesibilidad, y la cual está siendo comprobada por la Comisión de Discapacidad de la Universidad, en donde no solamente es la rampa, como bien decís vos, también es que tengan los carteles, por ejemplo, en braille, que estén señalizados, que también que existan, habiendo tanta tecnología, ¿no? Exista una pantalla donde también en lengua de señas esté explicado por dónde se debe ir, a dónde se debe dirigir, ¿no? Estas cuestiones que hacen, que facilitan a la persona con discapacidad poder vivir en forma autónoma e independiente. Incluso nos habla en la parte 2, este artículo 9, de ofrecer formas de asistencia humana y animal. Animal es en el caso de reconocer a un perro de asistencia, ¿sí? Y el asistente personal, que ya lo hablamos, que es en el artículo 19, es para las personas que requieran una persona para poder desenvolverse, un asistente personal. Pero fíjate vos que también en nuestra legislación se habla en la ley de defensa del consumidor, va a hablar de que en los lugares donde de atención al público, en donde la persona, si se presenta una persona con discapacidad, tiene la obligación del ente, ya sea privado o público, de brindar esa asistencia. Eso está, lo que pasa que muchas veces, al no conocerse, al no existirse formas de difusión, por eso es tan importante que los medios de comunicación lo hagan, falta, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar orientados a eso, a capacitar, capacitar a quien está en atención al público. En la provincia de Buenos Aires existe una ley que es pionera en la Argentina de capacitación, como existe la ley Micaela para capacitación en lo que tiene que ver con violencia de género. Está esta otra ley en provincia que algunos municipios han empezado a ejecutar, que es la de concientizar al personal de la administración pública y a los funcionarios de cómo se debe tratar a las personas con discapacidad y cómo se debe ayornar no solamente los lugares físicos, sino todo lo que tiene que ver con las páginas que sean accesibles, con las discusiones que sean accesibles. Y bueno, y también yo creo que no solamente en lo público, también en lo privado, sabemos que
que el acceso, por ejemplo, al trabajo es un tema en donde muchas veces la administración pública tiene muchos beneficios, pero que no se difunden o no se conocen por las empresas privadas, y que también el hecho de no haber campañas de sensibilización muchas veces hacen que empresas privadas no tomen a personas con discapacidad por estos estereotipos de pensar que no van a poder, de que se tiene miedo, bueno. Todo lo que tiene que ver con la accesibilidad y con la toma de conciencia, que un poco es el eje de este capítulo 6 de nuestro programa Tenés Discapacidad, Tenés Derecho, hace a eso, ¿no? Como muchas veces la falta de empatía de las personas hace que otro no pueda estar en igualdad de derechos con el otro, ¿no? Como discriminamos sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Y bueno, y será esto quizás para otro capítulo, ¿no? Hablar de lo que tiene que ver con los ajustes razonables y la discriminación, que la hemos hablado ya bastantes veces, pero bueno. Ahora te pregunto, una cosita, en este artículo podría entrar en la cuestión de la accesibilidad electoral, es decir, lo que se viene aplicando elección tras elección, de esta intención de que haya una accesibilidad en el momento del voto. Exactamente, sí. La accesibilidad es, en todo sentido, es bien amplia, aunque está bien la aclaración que hace Gaby, porque hay un artículo que habla específicamente de la participación política de las personas con discapacidad, en donde ya va un poco más adelante y no solamente está en la accesibilidad de la persona con discapacidad al voto, sino también en que se nos empieza a tener en cuenta al momento de ocupar cargos en la función pública. Fíjate vos que muchas veces sucede que hay ámbitos de discapacidad que son ocupadas con personas que no tienen discapacidad. Entonces, bueno, esto es todo un reclamo que se suma, pero sí, la accesibilidad está contemplada en todo sentido, no solamente en el ambiente público, sino también en lo privado, y justamente tiene que ver también, fíjate, en el acceso a la educación, ¿no? Es al día de hoy que, a pesar de haber modificado la ley de propiedad intelectual en nuestro país, si no es por una organización como Tiflos Nexos, que a través de su labor como organización sin fines de lucro viene desarrollando en audiolibros y formatos accesibles, los niños, niñas, adolescentes, incluso estudiantes universitarios, no tienen, que sean ciegos o con alguna dificultad de acceso a libros, sea física o de otro tipo, no tienen posibilidad de aprender en igualdad de condiciones, porque los ministerios de educación, tanto nacional como provincial, no garantizan los manuales en formatos accesibles. Se accesibilizan después, cuando en realidad el Estado podría poner dentro de sus licitaciones que se brinden en formatos accesibles, ¿sí? Esto está habilitado por el Tratado de Marrakech, está habilitado por la Convención en este mismo artículo 9, y está habilitado por la ley, ya se modificó la ley de propiedad intelectual. Así bueno, que Gaby, hay un montón de cosas que sí, que hay que modificar. Bueno, realmente 2 artículos ha traído en el día de la fecha, muy importante para tomar conciencia y conocerlos.
Así que te estamos esperando para un próximo capítulo para seguir desarrollando esta convención tan rica en derechos para las personas con discapacidad y que su voz sea escuchada. Bueno, muchas gracias a Tiempo Compartido por este espacio, y a quienes escuchan y quieren y desean tratar temas específicos de defensa de derechos, a dónde recurrir, no tienen más que escribir en Facebook, en Instagram, y plantearlo. Bueno, te agradecemos mucho.